bendiga, mis amados hermanos. Feliz tarde. Bienvenidos a una nueva transmisión de su programa con la comunidad cristiana del Espíritu Santo. Son bienvenidos en esta tarde y quiero compartirles una palabra que he estado dando vueltas en mi corazón. Quiero compartirlo contigo en esta tarde. Quiero pedir que busques tu Biblia si la tienes allí y estemos leyendo en el libro de Marcos capítulo 16, verso 15-16, donde Jesús habla de la gran comisión. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato. Jesús nos dijo: vayan por las naciones de la tierra, difundan a través de los medios que tengan a su alcance el evangelio. Y la palabra evangelio significa buenas noticias. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo quiero que ustedes sean portadores de buenas noticias, sean portadores de noticias que edifiquen. La palabra evangelio, como dije, significa buenas noticias. El mandato de Jesús fue claro. Él desea, Él quiere, Él anhela que usted y yo seamos portadores de esas buenas noticias. Dice: vayan por todos los países, dice otra versión, y anuncien las buenas noticias. ¿Por qué? Porque el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Cuando usted y yo predicamos una buena noticia, damos una buena noticia, hacemos que las personas crean en Dios. Cuando transmitimos fe, esperanza, cuando nos tomamos el tiempo para transmitir un mensaje de fe, un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, hacemos que en el corazón de las personas nazca la fe, nazca la esperanza. Hay un rayo de luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Si difundes buenas noticias, la gente va a creer. Si difundes malas noticias, la gente va a dejar de creer. Las personas van a tener fe. Y si tienen fe, cuando tú les hablas una buena noticia, entonces van a ser librados de muchas situaciones a través de la fe. Porque la fe es la llave, es el canal que abre las puertas de muchas bendiciones. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le haya. Dar testimonio de Jesús es transmitir, es hablar, es contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sea algo grande o sea algo sencillo. Y dice la Biblia que el que cree en Él no es condenado. Cuando tú y yo transmitimos un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, hacemos que las personas crean. Y por lo tanto el que cree no recibe condenación, no recibe castigo, no recibe el oprobio que hay en este mundo, sino que es librado, es guardado. La fe, la esperanza renace en su corazón y Dios provee un camino, provee una salida. Por eso debemos tratar siempre de difundir buenas noticias. Yo observo que en las redes sociales muchas personas hacen contrario a lo que Jesús dijo. Se convierten en difusores de malas noticias. Malas noticias. ¿Sabe? Una mala noticia puede hacer que una persona se deprima, puede hacer que una persona pierda la fe, pierda la esperanza, hasta pierda las ganas de vivir, solo con recibir una mala noticia. Por el contrario, cuando una persona recibe una noticia buena, una noticia, un mensaje bueno, un mensaje de fe, un mensaje positivo, puede hacer que esa persona se levante de esa situación, cobre esperanza. Si está enfermo, recibe sanidad. ¡Qué tremendo! Una persona que recibe una buena noticia puede ser sanado, puede ser edificado, puede ser librado, puede ser levantado, puede ser restaurado con una palabra que tú le envíes. Una buena noticia. Por ejemplo, puedes difundir y decir: consiguieron la vacuna para el coronavirus. Esa pudiera ser una buena noticia. ¡Qué bueno que ya viene en camino la vacuna para esa enfermedad! O puedes transmitir una otra noticia, como dice el presidente de la OMS, dice que probablemente nunca se consiga la cura para el coronavirus. Eso no es así, porque la cura de todas las enfermedades ya está en Cristo Jesús. Dice la Escritura que el que cree en Él
no ha sido condenado, no será condenado. Dice la palabra que el que tiene fe será sanado, será curado de cualquier enfermedad. No hay enfermedad que resista el poder de Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos ser transmisores de buenas noticias. Esfuérzate en dar buenas noticias. Difúndelas si son buenas noticias. Si no son malas noticias, deséchalas. No las almacenes, no las retribuyas. Cuando reenviamos una mala noticia, escucha esto. Cuando reenviamos una mala noticia, estamos edificando, colaborando con el reino de las tinieblas, con el reino de la oscuridad, con el reino de la desesperanza. Pero cuando enviamos una buena noticia, estamos edificando el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la fe, el reino de la esperanza. Dice la palabra en Lucas capítulo 17, verso 11, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Todos estaban enfermos. Cuando oyeron venir de Jesús, salieron, lo encontraron y se pararon de lejos y comenzaron a gritar y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Hemos escuchado que sanas a los enfermos. Nosotros tenemos una enfermedad incurable. Ayuda. Dice que le gritaban a lo lejos. Y cuando Jesús los vio, le dijo: vayan y den testimonio ante los sacerdotes. Y ellos quizás no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. La ley decía que cuando una persona era sanada de aquella enfermedad incurable, tenía que presentarse ante los sacerdotes y dar testimonio de su sanidad. El sacerdote le examinaba, verificaba si realmente había sido sanado, y entonces podía ser reinsertado nuevamente en la sociedad. La lepra para aquella época era una enfermedad altamente contagiosa e incurable. Y Jesús le dice: vayan y testifiquen que fueron sanados. Ahora, pero ellos se veían y todavía estaban enfermos. Sin embargo, fueron conforme la palabra que Jesús les había dado. Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, vayan y testifiquen de su sanidad. Y dice la palabra que mientras iban caminando, aconteció que mientras iban, fueron curados, fueron limpiados. Ellos iban, y yo me imagino que muchos decían: ¿para dónde van esos locos? Mira, se están metiendo al pueblo, vienen los leprosos, ¿para dónde van? Y quizás le gritaron: ¡epa! No les he permitido entrar acá. Dice: no, vamos a testificar que Dios nos sanó. Vamos a hablar que hemos sido curados. Pero a la realidad, ellos iban llenos de lepra aún. Pero cada vez que le preguntaban, cada vez que alguien trataba de detenerlos, ellos seguían testificando, hasta que dice la Escritura que antes de llegar a los sacerdotes fueron limpiados, fueron curados. O sea, lo que provocó el milagro, lo que provocó la sanidad en ellos, fue el testimonio de ellos. Fue que ellos fueron, obedecieron, creyeron la palabra que Jesús les dio, se movieron en fe en esa palabra, en esa noticia que Jesús les estaba dando, y eso produjo el milagro en sus vidas. Entonces el 15 da una clave aquí. Dice: y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, los 10 fueron sanados, pero uno de los 10, dice, viendo que había sido sanado, regresó a donde estaba Jesús. Dice que se postró a sus pies dándole gracias, el poder del agradecimiento, un corazón agradecido. Y este que regresó ni siquiera era judío, ni siquiera era creyente, era samaritano. Y Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9 que curé? No hubo quien volviese, regresase y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, que tu fe te ha salvado. Tu fe, tu testimonio, lo que hiciste, produjo el milagro. Y mientras iban a testificar, dice que fueron sanados. Pero solo uno regresó y le dio gloria a Dios. Muchas veces, ¿sabes?, pedimos a Dios por un milagro. Estamos con la soga al cuello, por una sanidad, por un problema financiero, por un problema, y después que Dios obra nos quedamos callados. No le contamos a nadie, ni siquiera le testificamos a nuestra esposa, a nuestros hijos. El testimonio
es lo que desata el milagro. Escucha bien, el testimonio es lo que se hace que se expande el reino de la luz. El reino de las tinieblas se expande con las malas noticias, pero el reino de la luz se expande con las buenas noticias. Las noticias del cielo, noticias de fe, noticias de esperanza. Nosotros tenemos que convertirnos en este tiempo en difusores de buenas noticias. Por ejemplo, si hablas de Jesús, vas a liberar salvación. Si hablas del Espíritu Santo, vas a liberar su presencia. Si hablas de la curación, vas a liberar sanidad. Si hablas de una enfermedad, ¿qué vas a liberar? Si hablas de la escasez, ¿qué vas a liberar? Si hablas de la crisis, ¿qué vas a liberar? Pero si hablas de fe, de esperanza, de sanidad, de salvación, eso es lo que vamos a liberar. Y Jesús dijo, no hubo quien diese gloria a Dios, sino este samaritano. Mis amigos y mis hermanos que me escuchan, en este tiempo tenemos la oportunidad más grande de testificar de Dios, de levantar con fe y con esperanza con una buena noticia. Toma ese teléfono y mándale un mensaje bonito. Dile, conseguí gasolina. Si eso fue lo bueno que te pasó en el día, di, conseguí gasolina. Si te pasó bueno que conseguiste gas, di, conseguí gas. Si te curaste de la enfermedad, di, Dios me sanó. Si el Señor te proveyó, testifica, no te quedes callado, porque ese testimonio tuyo puede producir el milagro de fe en otras personas. Puede producir que la otra persona que está caída, que está enferma, que está sin fuerza, diga, si Dios lo hizo con él, también lo va a hacer conmigo. Entonces conviértete en difusor de una buena noticia. El poder que hay detrás de una buena noticia. Jesús mismo le dijo, lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz. Lo que os digo en la oscuridad, al oído, proclamadlo en la azotea. O sea, no se queden callados. Lo que yo he hecho con ustedes, lo que yo les he dicho, eso es lo que van a hablar, eso es lo que van a repetir. En Lucas 8:16 dice, nadie enciende una lámpara, escucha bien, nadie prende una luz, enciende una luz para luego taparla con algo. No. Ni se enciende una lámpara para meterla debajo de una cama, sino que se pone en alto, se pone en un lugar donde pueda alumbrar, para que todos los que entran a aquella habitación, a aquel lugar, puedan ser alumbrados. Asimismo, cuando Dios haga algo contigo, alumbra. Di, mi Dios es bueno, mi Dios es misericordioso, mi Dios me sanó, mi Dios me libró, mi Dios me dio una esposa, mi Dios me dio hijos, mi Dios alimentó a mi familia, mi Dios está guardando mis hijos, mi Dios me proveyó la gasolina, mi Dios me proveyó el gas, mi Dios me proveyó los alimentos, mi Dios. Testimonio, buenas noticias, transmite buenas noticias. Mantente, propón en tu corazón a partir de hoy transmitir buenas noticias. Un día Jesús, cuando fue a entrar a Jerusalén ya en entrada triunfal, dice que venía la gente lanzando mantos y dando gloria a Dios por la cantidad de milagros que habían visto, señales, lo recibieron como un rey, como el Todopoderoso. En aquel pollino venía montado. Y entonces los fariseos dijeron, reprende a tus discípulos, cállalos, no dejes que sigan anunciando esas cosas, esas maravillas. A ellos les daba envidia, les daba rabia. Y Jesús le dijo una cosa tremenda. Si ellos se callaran, si ellos no testificaran, las piedras hablarían de mí. Hermano, en este tiempo usted y yo somos mucho más que una piedra. Somos hijos, somos criaturas de Dios y estamos aquí puestos para glorificar a Dios, para hablar de los grandes milagros, de los hazaños, de las maravillas. Este tiempo puede convertirse en el mejor tiempo. Este tiempo de crisis, este tiempo de confinamiento, ese tiempo de pandemia puede convertirse en el tiempo de mejores testimonios, porque es un tiempo donde usted y yo estamos viendo a diario el milagro de Dios, a diario la respuesta del Señor, a diario dependemos a diario, pero oramos y vemos la mano del Todopoderoso. Entonces enfócate, transmite lo que Él está haciendo, habla de lo que Él está haciendo. Y verás que ese testimonio producirá milagros en muchas vidas. Dios te bendiga y feliz tarde. Retransmite este mensaje, un mensaje de fe, de esperanza, de amor, que puede levantar a muchos, que puede darle la fe a aquellos que están caídos o a aquellos que se han quedado sin fuerza. Conviértete en un
transmisor, en un portador de buenas noticias, porque hay poder detrás de una buena noticia. Dios te bendiga.